¿Me Sí, escuchan? doctor, sí se lo escucha. Ok, ok, ahorita empiezo. Listo, vamos a comenzar. Vamos a hablar acerca de la última unidad, ¿no? El tema es miembro inferior. Los miembros inferiores están especializados, ¿no? En la locomoción, ¿no? Están especializados en el sostenimiento, o una de las funciones de los miembros inferiores es sostener el peso del cuerpo, ¿no? Imagínense el miembro inferior sosteniendo el pelvis, abdomen, tórax, miembros superiores, cuello y la cabeza, ¿no? Entonces, los miembros inferiores, con el sobrepeso, ¿no? Va a haber alteración de las rodillas, de las articulaciones coxo-femoral, ¿no? Con el tiempo esto daña nuestras articulaciones, ¿no? Lo ideal es mantener un peso de acuerdo a nuestra talla, ¿no? Entonces, ese más o menos es el mensaje, ¿no? También nos ayuda en el mantenimiento del equilibrio, ¿no? Los miembros inferiores son como las marionetas, ¿no? Quien gobierna los miembros inferiores es el cerebro. El cerebro se encarga de gobernar los miembros inferiores. Claro, participa en el equilibrio, pero gobernados por el cerebelo y el cerebro, ¿no? Entonces los miembros inferiores son como las marionetas, ¿no? Obedecen a lo que manifieste el cerebro y controla el movimiento del cerebelo, ¿no? O supervisa el movimiento del cerebelo. El esqueleto apendicular inferior, porque hay esqueleto apendicular superior, es el miembro superior. El esqueleto apendicular inferior tiene dos componentes, ¿no? Uno de ellos es la cintura pélvica y otros son los huesos del miembro inferior. Entonces el esqueleto apendicular tiene estos dos componentes. La cintura pélvica está formada por los huesos ilíacos, su nombre antiguo, o huesos coxales, ¿no? También a esto se suma el sacro y accesoriamente el coxis. A esto también hay que agregarle las articulaciones de esto, que existen entre estos huesos, ¿no? Que viene a ser la articulación sacroiliaca, ¿no? Las articulaciones sacroiliacas, la articulación sacrocoxigia, ¿no? Y la articulación entre los huesos coxales o ilíacos, que es la sínfisis del pubis, ¿no? El hueso coxal, ¿no? Está formado por el ilion, por el isquion y por el pubis, ¿no? Estos tres huesos, ¿no? Cuando nacemos son huesos independientes, pero unidos por cartílagos de crecimiento, ¿no? Entonces luego estos se van a juntar y van a formar el hueso coxal. Todos estos tres huesos confluyen a nivel del acetábulo. El acetábulo es esta cavidad, ¿no? Donde algunos le llaman cavidad cotiloidea, es un nombre antiguo. También se llama cavidad acetabular o simplemente acetábulo, ¿no? El hueso coxal es importante conocer los diferentes relieves, depresiones, agujeros, escotaduras, ¿no? Para entender la inserción muscular, para entender por dónde pasan los diferentes elementos vasculares o nerviosos desde la cavidad pélvica o desde el abdomen hacia el miembro inferior, ¿no? Entonces, la posición del hueso coxal es esta posición, por eso tiene un borde superior, ¿no? Entre la espina ilíaca antero superior y la espina ilíaca postero superior está la cresta ilíaca. Y la cresta ilíaca es el borde superior. Y el borde inferior va desde el cuerpo del pubis hasta la tuberosidad isquiática. Este es el borde inferior. Y el borde posterior desde la espina ilíaca postero superior hasta la tuberosidad isquiática.
Entonces todo esto viene a ser el borde posterior. El borde anterior, desde el epíndyle antero superior hasta el tubérculo del pubis, ¿no? Todo esto viene a ser el borde anterior, ¿no? Entonces, esta es la cara externa del hueso coxal o hueso ilíaco, y en este lado tenemos la cara interna del hueso coxal, ¿no? En esta cara interna vamos a encontrar las carillas articulares para unirse con el sacro, ¿no? Y tenemos aquí una delimitación, una línea que separa la pelvis menor de la pelvis mayor, ¿no? Entonces aquí simplemente para recordar que la espinilíaca antero superior, la escotadura, la espinilíaca antero inferior, otra escotadura, la eminencia pectínea, ¿no? No está tan cerca al acetábulo de la eminencia pectínea, ¿no? Luego tenemos la rama horizontal del pubis, el cuerpo del pubis, la rama descendente del pubis. Aquí tenemos entonces en el borde posterior tenemos la espinilíaca postero superior, una escotadura, espinilíaca postero inferior, la escotadura ciática mayor, la espina ciática, la escotadura ciática menor. Algunos le llaman a esta escotadura isquiática, ¿no? O cisura, por ejemplo, en vez de decir escotadura, puede ser incisura isquiática o ciática. Ciática es un nombre antiguo, pero es lo que más se usa, ¿no? Pero en los libros modernos está incisura isquiática. O sea, isquiática o ciática lo vamos a considerar como sinónimos, ¿no? Entonces aquí la espina ciática, la escotadura ciática menor y la tuberosidad isquiática. Todo esto viene a ser la tuberosidad y el peso recae sobre esa tuberosidad. Es una tuberosidad bastante gruesa, ¿no? Entonces, aquí en la cara externa vamos a encontrar aquí las líneas semilunares, ¿no? La línea semilunar inferior, la línea semilunar anterior, línea semilunar posterior, ¿no? Estos son para las inserciones de los músculos glúteos. Delimitan el área de inserción, ¿no? No significa que el glúteo menor se va a insertar en esta línea nada más. Se limita, es uno de los límites de la inserción. Aquí estaría el glúteo menor, el glúteo medio y el glúteo mayor, ¿no? Son líneas que separan las áreas de inserción, ¿no? Luego en la cara interna, ahí está la fosa ilíaca, donde se inserta el músculo ilíaco, las carillas articulares, la auricular y la tuberosidad. Este es el estrecho inferior de la pelvis, la línea arqueada, de aquí la eminencia pectínea, ¿no? O iliopectínea, y la cresta pectínea, ¿no? La cresta pectínea, donde se inserta el músculo pectíneo. Aquí en Moore le llaman pecten del pubis, línea o cresta pectínea. También es importante conocer, estudiar el hueso sacro. El hueso sacro tiene una cara anterior, ¿no? Igual que el coxis, y tiene una cara posterior, ¿no? Aquí en el sacro es importante reconocer el promontorio, donde se miden las líneas, los diámetros promonto suprapúbico, promonto retropúbico y subpúbico, ¿no? Lateralmente tenemos las alas o alerones del sacro, ¿no? A los lados. En la cara anterior del sacro vamos a encontrar los agujeros sacros anteriores, ¿no? Y tenemos la inserción del músculo piriforme. El músculo piriforme se va a insertar entre los agujeros sacros anteriores, ¿no? Entonces, este es el área de inserción del músculo piriforme. Este músculo es un músculo que va a ir a la región glútea. Es un músculo de la región glútea, pero tiene inserción en la cara anterior del sacro. El sacro es la unión de 5 vértebras, ¿no? Las 5 vértebras sacras. Lo que queda en reemplazo de los discos intervertebrales
son las líneas transversas o crestas transversas del sacro, ¿no? Unos relieves óseos se han fusionado, ha desaparecido el disco intervertebral y presenta aquí. Esto puede suceder en todas las vértebras. Cuando hay problemas articulares, una artritis reumatoidea, ¿no? Artritis de diverso origen, puede empezar a desaparecer los discos y se fusionan las vértebras. Toda la columna vertebral se puede fusionar. Y se llama columna en caña de bambú. Y el paciente pierde los movimientos, ¿no? De flexión, extensión, de rotación, en forma lenta y progresiva. A veces con el envejecimiento pasa esas cosas, ¿no? Luego tenemos aquí este es el vértice del sacro, ¿no? Y aquí comienza el coxis. El coxis está formado por 3 o 4 vértebras coxigia, ¿no? Y también estas vértebras se van a unir entre sí, desaparecen los discos y finalmente terminan como un hueso coxigio y el hueso sacro, ¿no? Y aquí habría una articulación sacro-coxigia, ¿no? Esta articulación durante el parto vaginal se puede luxar hacia atrás, ¿no? Entonces tenemos aquí la cara posterior del sacro, aquí tenemos los agujeros sacros posteriores, ¿no? No son exactamente como los anteriores, ¿no? Hay un trayecto, un ligero trayecto entre el agujero sacro posterior y el sacro anterior, ¿no? Donde en la línea media, donde se fusionaron las apófisis espinosas, existe la cresta, se llama cresta sacra media. Aquí es una cresta, ¿no? Y en la parte distal vamos a encontrar un orificio, se llama el hiato sacro. Por este orificio desciende el ligamento sacro-coxigio, que viene desde el vértice de la dura madre, del saco dural. La dura madre es un elemento, ¿no?, que protege a la médula espinal. Y la médula espinal tiene tiene 3 meninges. La dura madre va a cubrir al filum terminal, y este filum terminal cubierto de dura madre se llama ligamento sacrocoxígeo, es un elemento de fijación de la médula espinal en la cara posterior del sacro y del coxis. Ahí termina fusionándose al hueso, ¿no? Lateralmente tenemos, aparte de las crestas sacras medias, tenemos las crestas sacras laterales, aquí, que vendría a ser las apófisis transversas de las vértebras, ¿no? Pero aquí todas se han fusionado y quedan estas prominencias óseas, ¿no? También tenemos la carilla articular, faceta articular superior del sacro, que se va a articular con la faceta o carilla articular inferior de la quinta lumbar. Visto el sacro en la vista lateral derecha, ¿no? Aquí tenemos la superficie articular en forma de una oreja, se llama superficie auricular. Este es un dibujo antiguo. No hay atlas antes, no había fotografía, ¿no? Entonces todo era, o por lo menos la fotografía no se imprimía en los libros, ¿no? O no aparecía en los libros, entonces todo era solo dibujos, ¿no? Entonces aquí tenemos la cara anterior del sacro, ¿no? Esta cara generalmente es una cara cóncava, ¿no? Y aquí tenemos el promontorio, la prominencia del borde anterior de la primera vértebra sacra, ¿no? Luego tenemos aquí, hasta aquí iría el sacro, el vértice del sacro, y comienza el coxis, ¿no? Aquí está el vértice del coxis, el vértice del sacro, la cresta sacra media, en la línea media, los tubérculos sacros laterales. Ahora, estudiando solo el coxis, aquí está el coxis, ¿no? Está formado por 3 o 4 vértebras coxigia, y tiene aquí en el borde lateral, cerca al borde lateral, y en la cara posterior se va a insertar el músculo glúteo mayor, ¿no es cierto? Esto es importante, también se insertan los músculos o el esfínter externo del ano, ¿no? Esta inserción es importante, su conocimiento,
porque el glúteo mayor, el músculo glúteo mayor, permite extender el muslo hacia la parte, hacia atrás, extender el muslo, ¿no? Entonces, el muslo, la articulación coxofemoral, nos permite flexionar el muslo sobre la pelvis o extender, ¿no? Entonces, el glúteo mayor extiende el muslo, lleva hacia la parte posterior, ¿no? Pero también el músculo glúteo nos permite, desde la posición de estar sentado, nos permite pararnos. O sea, ¿qué músculo nos permite incorporarnos, estar de pie estando sentado? Esos son los músculos glúteos. Si los músculos glúteos nos ayudan a ponernos de pie, ¿no? Entonces, cuando hay luxación del coxis, ¿no? Una luxación es cuando deja de estar en contacto el sacro con el coxis. Se llama luxación coxígea o luxación sacrocoxígea de la articulación, ¿no? O parcialmente se separan, ¿no? Ahí se llama luxación del coxis. Ahí solamente hay estiramiento de los ligamentos, ¿no? Y luego esto con el tiempo se va a reincorporar en su lugar, pero no dejan de estar en contacto, ¿no? O sea, separan, ¿no? Sin desplazamiento, una luxación sin desplazamiento. Entonces, cuando las personas están, las damas, no están descendiendo a través de la escalera, ¿no? A veces con tacos, ¿no? Altos, ¿qué hacen? Se caen sentadas, se tropiezan y caen sentadas. ¿No? El dolor es intenso en la región glútea. Y luego, cuando viene la emergencia, nos dice, ¿no? Le preguntamos, ¿el dolor es más intenso cuando usted se sienta o cuando usted se para? ¿No? Entonces, para sospechar una luxación del coxis y sabiendo que el glúteo mayor se inserta aquí, entonces, ¿cuándo actúa el glúteo mayor? Cuando nos paramos. Entonces, en ese momento el glúteo mayor se contrae. Al contraerse para incorporarnos, para mantenernos de pie o estar de pie desde una posición de estar sentada, entonces cuando se incorpora, cuando se para, el dolor es más intenso, porque la fibra del músculo del glúteo mayor, al contraer, se mueve al coxis y eso genera dolor, ¿no? Entonces, solamente haciendo esa pregunta, no uno puede decir, aquí hay una luxación coxígea, ¿no? Se le puede tomar una radiografía simple y ahí constatar lo que uno sospechaba, ¿no? Entonces, los conocimientos anatómicos, embriológicos, todos los conocimientos, al final sirve para hacer un diagnóstico de enfermedad. Y teniendo un buen diagnóstico, ustedes pueden dar el tratamiento correcto, porque es el diagnóstico correcto. Si es un diagnóstico que no es el correcto, su tratamiento también es orar o curarse, ¿no? Entonces el diagnóstico es importantísimo, ¿no? Y eso se basa en el conocimiento teórico y en el conocimiento práctico, mirando pacientes, examinando pacientes, no viviendo en el hospital, ¿no? Es la única forma de recoger de la fuente, ¿no? Los signos, los síntomas y ver cómo los pacientes mejoran cuando se hace un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, el conocimiento básico de la anatomía y de todos los cursos en general es importante, ¿no? Entonces, vamos a ver los huesos del miembro inferior. El fémur es un hueso largo, ¿no? Tiene un eje, ¿no? Que es diferente al eje del cuerpo, ¿no? Tenemos aquí en la parte superior, primero, esta es la cara posterior del fémur, ¿no? Tenemos la cabeza del fémur, el cuello, el trocánter mayor, el trocánter menor. Aquí hay una línea que se llama la línea áspera, ¿no? O línea rugosa, ¿no? Esa línea rugosa abajo, fíjense, se divide en dos líneas. Uno va al cóndilo medial, otro va al cóndilo lateral. Aquí hay una fosa, se llama fosa intercondílea, ¿no? Aquí se van a insertar los ligamentos cruzados. O sea, hay un ligamento cruzado anterior y habrá un ligamento cruzado posterior. ¿No? Estos ligamentos cruzados nos permiten
permiten estar de pie o mantener la bipedestación. O sea, bipedestación es mantenerse de 2 pies, ¿no? Entonces, los ligamentos son importantes. Y los futbolistas, ¿no? Un gran número de futbolistas se rompen los ligamentos cruzados. La ruptura del ligamento cruzado, el paciente pierde la estabilidad, ya no puede caminar, ¿no? Entonces tiene que ser operado y luego de la cirugía es difícil que recuperen su ritmo. Entonces ahí generalmente acaba la carrera de futbolistas, ¿no? Aquí en esta vista posterior tenemos el trocánter menor, que es una prominencia ósea de menor volumen, de menor tamaño que el trocánter mayor. El trocánter mayor es una prominencia mucho más grande, está en la parte lateral del fémur y en la parte superior, ¿no? Y tenemos aquí una depresión, se llama la fosita digital. Ahí puede entrar un pulpejo del dedo, ¿no? Fosita digital o fosita troncantérica, ¿no? De igual manera, aquí tenemos otra fosa en el centro de la cabeza del fémur. Tenemos una fosa, la fovea del fémur, ¿no? En la parte inferior tenemos el cóndilo lateral, el cóndilo medial. Aquí tenemos una prominencia ósea, se llama tubérculo del aductor, ¿no? Vamos a estudiar el epífisis, la epífisis proximal del fémur. Este es el fémur derecho por su cara anterior, el fémur derecho por su cara posterior. Tenemos aquí la cabeza del fémur, ¿no? Tenemos todo este es el cuello del fémur, ¿no? Aquí el trocánter mayor en la parte superior y lateral. Todo este es el trocánter mayor. Y hacia adentro, pero hacia la parte posterior, tenemos el trocánter menor. Aquí vemos parcialmente el trocánter menor porque está más hacia la parte posterior que hacia la parte en la vista anterior. Aquí habrá una línea, se llama línea intertrocanteria, un ligero relieve óseo, la línea intertrocanteria, pero visto por detrás tendremos aquí un relieve mucho más prominente, no todo esto, y aquí se llama cresta. Adelante se llama línea intertrocanteria y aquí es una cresta intertrocanteria, ¿no? Y esta cresta está uniendo el trocánter mayor con el trocánter menor, ¿no? Y aquí tenemos la fosita digital o fosita trocantérica, ¿no? La fosita trocantérica, ¿no? Ahí se va a insertar el obturador externo y otros músculos por encima de esta fosa, ¿no? Aquí están los nombres, ¿no? También le llaman fosita redonda esta, o fosita de la cabeza del fémur. Aquí en esta fosita se va a insertar un ligamento, se llama ligamento redondo, ¿no? O sea, el ligamento redondo nace en la cabeza y se va al acetábulo. En el fondo del acetábulo, ahí se va a insertar. O sea, es un ligamento intraarticular. Ustedes pueden liberar todos los ligamentos que está uniendo, se une el fémur con el hueso coxal. Rompen, cortan todos los ligamentos, pero no lo van a poder desarticular, separar del hueso coxal, porque ese ligamento es intraarticular, ¿no? Habría que agarrar un instrumento curvo, entrar entre el acetábulo y esta cabeza para llegar a cortar esto, ¿no? Entonces profundo, porque no lo vamos a poder apreciar, ¿no? Eso se ubica en el trasfondo del acetábulo, aquí, ¿no? Al 17 se conoce como fosa acetabular, aquí, ¿no? O trasfondo del acetábulo. Aquí se va a insertar el ligamento redondo, ¿no? Es intraarticular, ¿no? Entonces tenemos aquí la cabeza del fémur, la fosita de la cabeza, fosita redonda, ¿no? Tenemos el trocánter mayor, nuestro trocánter mayor visto por delante y por detrás, el cuello, la línea, aquí la línea intertrocanteria,
la línea intercanteria, y por detrás está la cresta intertrochanteria. Entonces, es la cresta. En cada uno de estas prominencias, de estos altorrelieves de hueso, se va a insertar un músculo, ¿no? Los músculos, imagínense, están fijos al hueso durante 60, 70, 80 años. Entonces, atraccionan al hueso compacto, ¿no? Entonces, esto se eleva. Si ustedes ven huesos de niños, ¿no? Es más liso, tiene menos prominencias, ¿no? Apenas rugosidades, ¿no? Porque todavía no tiene el tiempo suficiente de tracción como para generar esto. O sea, a mayor edad, mayores prominencias óseas. A mayor masa muscular, mayores prominencias, mayores rugosidades, mayores relieves óseos, ¿no? Entonces, todas estas prominencias es producto de potentes músculos que traccionan al hueso y le dan esas formas, ¿no? Ahora, la epífisis distal, ¿no? Antes vimos la epífisis proximal, la epífisis distal del fémur del lado derecho, visto por su cara anterior, visto por su cara posterior, ¿no? Aquí podemos observar, ¿no? Aquí podemos observar, primero reconocer los cóndilos, ¿no? Entonces, si este es del lado derecho, este es el cóndilo lateral, ¿no? Y este es el cóndilo medial, ¿no? Ahora, aquí vamos a encontrar, este es el cóndilo, este se llama epicóndilo lateral, y este es el epicóndilo medial. Por encima del epicóndilo medial vamos a encontrar el tubérculo del aductor, otro relieve óseo, el tubérculo del aductor o del tercer aductor. Hay un músculo que se encuentra en el compartimiento medial del muslo, ¿no? Un músculo de gran volumen, termina aquí. Tiene un fascículo que termina aquí. Entonces tiene su propia elevación. Se llama tubérculo del tercer aductor o del aductor mayor, ¿no? Tenemos aquí una superficie articular en la parte central para la patela o rótula. La rótula que está en la rodilla se articula con el hueso, con el fémur. Este es su área de articulación, porque por fuera es el cóndilo lateral y por dentro el cóndilo medial, ¿no? En la cara posterior, igual tenemos, estos son los cóndilos mediales, ¿no? Aquí es el tubérculo del tercer aductor, ¿no? O del aductor mayor. Este es el cóndilo medial, el cóndilo lateral. Y entre ambos cóndilos, aquí hay una fosa. Esta fosa es profunda. Entra aquí todo un pulgar, ¿no? Aquí por delante no es observable, apenas una escotadura, pero por detrás se puede aquí ingresar con un dedo pulgar, no es profundo. Entonces estos relieves condilios son más evidentes, son más prominentes hacia la parte posterior, de tal forma que aquí nos deja una fosa, se llama fosa intercondilia, ¿no? La fosa intercondilia, ¿no? Y por arriba aquí tenemos un triángulo, ¿no? Se llama la región poplitea, ¿no? O superficie poplitea. Y está delimitado por estos relieves óseos, ¿no? Son relieves óseos para músculos diferentes, ¿no? Donde se llama relieve óseo lateral o cresta lateral del fémur, cresta medial del fémur, ¿no? Y están delimitando la región poplitea o triángulo poplitea, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, ya con sus nombres. Aquí tenemos el cóndilo lateral, por encima el epicóndilo lateral, el cóndilo medial, por encima el cóndilo medial, por encima el epicóndilo medial, y más hacia arriba un tubérculo, una prominencia ósea, se llama tubérculo aductor, ¿no? O tubérculo del tercer aductor, ¿no? Y aquí tenemos la superficie patelar o superficie con el cual va a estar en contacto con la patela, con la cara posterior de la rótula o patela,
¿no? Y la superficie condilar, ¿no? Lateral y medial. Entonces, visto por su cara anterior, la epífisis distal. La epífisis distal visto por su cara posterior, tenemos, estos son los cóndilos mediales, el cóndilo lateral, y en el cóndilo, por encima del cóndilo medial, tenemos el epicóndilo medial y el tubérculo aductor, visto por detrás, ¿no? Aquí está la fosa intercondilia, es una fosa intercondilia, entra todo un dedo, ¿no? O el pulgar, ¿no? Y estos cóndilos tienen cuatro caras, ¿no? Esta sería la cara anterior del cóndilo. Abajo estará la cara inferior, ¿no? Y por detrás la cara posterior, ¿no? Entonces tiene cara anterior, cara inferior, cara posterior. Pero además de eso tiene una cara medial y tiene una cara lateral, ¿no es cierto? También tiene una cara superior aquí. Entonces tiene cara superior, cara inferior, cara medial, no cara lateral y cara medial para este cóndilo. Entonces en realidad tiene 6 caras, ¿no? Ahora, para el cóndilo lateral, tendrá cara lateral, ¿no? Esta será la cara medial, ¿no? Esta es cara lateral, cara medial y cara lateral, ¿no? Y cara superior, ambos tienen cara superior, ambos tienen cara inferior y ambos tienen cara anterior. Todos los ligamentos cruzados se van a insertar en estas caras, ¿no? Uno en la cara lateral del cóndilo medial y otro en la cara medial del cóndilo lateral. Igual, los ligamentos cruzados son ligamentos intraarticulares. Por encima tenemos la superficie poplitea, ¿no? Es grupo o diáfisis del fémur. Esto es de la superficie poplitea, ¿no? Por aquí van a aparecer la arteria poplitea y la vena poplitea, ¿no? Entonces aquí su contenido, la arteria y vena poplitea con sus ramas en la profundidad, ¿no? Visto por detrás, ¿no? Para explicar aquí las estructuras, ¿no? Donde se insertan diversos músculos y para estudiar aquí la diáfisis, ¿no? Del fémur. En la parte central, este es su borde posterior del fémur, pero esta línea si uno pasa el dedo, es una línea áspera, se llama línea áspera, en la parte central, pero esta línea áspera hacia abajo se va a bifurcar, no se bifurca. Uno para el cóndilo lateral, o otro con dirección al cóndilo medial. Y hacia arriba se va a trifurcar, se divide en 3 líneas. Uno para el trocánter mayor, ¿no? Otra línea para el trocánter menor y otra línea para el cuello, con dirección al cuello del fémur. Entonces la línea áspera hacia arriba se trifurca y hacia abajo se bifurca. En la línea áspera se van a insertar los músculos aductores, ¿no? Son 3 aductores. Por dentro se insertará el vasto medial y por fuera el vasto lateral, que son porciones del cuádriceps. El cuádriceps tiene vasto medial, vasto lateral, vasto intermedio y recto femoral. 4 fascículos. Entonces, a esta línea interna, no línea medial, se llama línea para el vasto medial, que va con dirección esta es la que va a ir con dirección al cuello. Y esta otra rama, ¿no? Que es la línea para el glúteo mayor, ¿no? En la parte superior de la línea para el glúteo mayor hay una rugosidad, ¿no? Porque el glúteo mayor tiene un área de inserción en esta zona, se llama tuberosidad glútea. Esta es la tuberosidad glútea, lo que se encuentra en la línea externa o línea para el glúteo mayor.
Luego, debajo del trocánter menor, hay una línea que le llama la línea pectínea. Es para el músculo pectíneo, ¿no? Aquí se va a insertar el músculo pectíneo. En la parte inferior tenemos una línea continua, ¿no? Y se llama cresta supracondilia lateral. A este le llaman cresta supracondilia lateral, ¿no? Y aquí se llamará cresta supracondilia medial. Pero la cresta supracondilia medial no es continua como esta, ¿no? Entonces aquí de pronto la cresta, aquí palpan una cresta, claro, no es tan prominente, no es un alto relieve, no palpan y de pronto desaparece la cresta, ¿no? Y después vuelve a aparecer y termina en el aductor en el tubérculo del tercer aductor o del aductor mayor. ¿Por qué aquí desapareció? Porque aquí el músculo que es el aductor mayor se va insertando, se inserta, viene de arriba, de la tuberosidad isquiática viene y se va insertando así. Y de pronto salta sus inserciones, ¿no? Y ahí termina y luego se inserta aquí. Entonces va a dejar aquí un espacio, ¿no? Como un puente, ¿no? Para formar el anillo del tercer aductor, ¿no? Al aductor mayor también le llaman tercer aductor. Se forma un anillo, ¿no? Por donde va a transcurrir, por aquí desciende la arteria femoral y cuando atraviesa el anillo, cambia de nombre de arteria femoral a arteria poplitea, ¿no? Entonces, es necesario la existencia de este anillo, ¿no? Porque cómo pasaría la femoral hacia el compartimento posterior. Entonces la arteria femoral desciende por aquí y cuando está en el anillo, ahí cambia de nombre. Ya no se llama arteria femoral, se llama arteria poplitea. Ya está en la región poplitea, ¿no? Entonces esa arteria se llama arteria poplitea desde el anillo para abajo. Y del anillo para arriba se llama arteria femoral, ¿no? Con la vena es al revés. La vena poplitea está en la región poplitea y cuando llega a ese punto del anillo cambia de nombre y a partir de ahí se llamará vena femoral, ¿no? Entonces, es importante aquí la presencia de este espacio que permite que estos vasos, ¿no? De una región pasen de una región anterior, pasen a una región posterior, ¿no? Si me preguntan el anillo del tercer aductor, ¿cuál es el contenido? Sería el límite entre arteria femoral y arteria poplitea. Es el límite entre la vena femoral y la vena poplitea y la vena femoral. No pasa ni la arteria femoral no va a pasar a la región poplitea y después cambiar de nombre, ¿no es cierto? Ni la arteria poplitea va a comenzar antes. Es el límite para ambas arterias, ¿no? Arterias o venas. Arriba tenemos aquí le llaman fovea capitis o orificio, ¿no? de la cabeza del fémur. Y tenemos el cuello, ¿no? Y tenemos el trocánter mayor, el trocánter menor, ¿no? El cóndilo lateral, el cóndilo medial, el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral. La fosa intercondilia, ¿no? En una vista anterior del fémur, ¿no? Este es para señalar los diferentes ejes, ¿no? El fémur no es vertical, ¿no? Su posición anatómica no está en una posición vertical. La que vemos aquí es la posición del fémur, ¿no? Entonces aquí partimos de un plano horizontal. El plano horizontal, paralelo al suelo, es el plano que pasa tocando la parte más baja de los cóndilos, el cóndilo medial y cóndilo lateral. Entonces ahí lo asentamos, ¿no? Si no podemos agarrar el fémur
y lo asentamos sobre una mesa. Y nos vamos a darnos cuenta que el fémur no es vertical, ¿no? El fémur tiene una orientación oblicua, ¿no? Aquí. Entonces, a este eje, este sería el eje longitudinal del fémur, ¿no? Que no coincide con el eje vertical, ¿no? Este se llama la línea, este eje vertical se llama la línea de soporte del peso o la línea de gravedad. La línea de gravedad va perpendicular al piso, ¿no es cierto? Esta es la línea de gravedad. Entonces el eje del fémur, el eje longitudinal no coincide con el eje de la línea de gravedad, con la línea de gravedad. Existe un ángulo entre estos elementos, ¿no? Entonces aquí tenemos otro eje, el eje de la cabeza y del cuello. El eje de la cabeza y el cuello, ¿no es cierto?, se va a intersectar con el eje longitudinal del cuerpo y aquí va a formar un ángulo. Este es un ángulo de inclinación. Este ángulo es normal, ¿no? Vale más de 126 grados, ¿no? Entonces, en los niños es menor el ángulo, no este ángulo. Ya en los ancianos esto se hace menor. Con el peso va a disminuir la cabeza y el cuello como que descienden, ¿no? Y va a ser más cerca el ángulo recto, ¿no? Entonces las fracturas son más frecuentes en el cuello del fémur cuando pasa la edad, ¿no? En personas de ancianas las fracturas son frecuentes, ¿no? Si un paciente ya de edad avanzada no tiene problemas con el equilibrio, ya no hay una buena vascularización hacia el tronco encefálico, hacia el cerebro, no hay una buena vascularización, no se irriga bien el sistema vestibular, ¿no?, del oído interno, entonces tienen vaídos, mareos, y a veces o se tropiezan con algo tan simple que cuando uno es joven pues salta y no pasa nada, ¿no? Pero los reflejos también te han venido al menos y se tropiezan y terminan con una fractura de cadera, así le llaman, ¿no? Pero en realidad es fractura del cuello del fémur, ¿no? O puede ser de la cabeza, ¿no?, del trocánter mayor, ¿no? Entonces los pacientes ingresan a la emergencia por dolor intenso en esa zona y permanecen hospitalizados hasta que le toman su tomografía, su radiografía, planifican la cirugía y hasta que ingresen a sala. El paciente se complica, hace una neumonía en sala de hospitalización porque el hospital está lleno de gérmenes, el paciente ya su sistema inmune también está envejecido, ¿no? Entonces fácil hace una neumonía y fallece. Y los familiares dicen, bueno, ¿cómo el paciente ha entrado, ingresó al hospital por una fractura y falleció? Y por una neumonía, ¿no? Una neumonía intrahospitalaria, una neumonía por gérmenes intrahospitalarios resistentes a antibióticos, ¿no? Entonces el paciente debería ser operado inmediatamente y rápido irse a la casa, ¿no? Si no, terminan a veces antes de la cirugía su neumonía o después de la cirugía, porque esto requiere un tiempo de hospitalización, ¿no? Un poco prolongado, y pueden coger algún germen muy resistente a los antibióticos, ¿no? Sí, claro. Hay un sonido, pero no sé de dónde viene ese sonido. Creo que es de la computadora o de algún sitio. Y todavía voy a llevar al técnico, lo llevaré porque hay un sonido de rato en rato. Hay un sonido, ¿no? Yo igual, cuando estoy digitando algo, hay un sonido, ¿no? Y la única forma
algunas oportunidades lo apago y lo vuelvo a prender y desaparece, ¿no? Entonces es el tema que hay con esto. Yo tengo computadora hace mucho tiempo, es diferente. Este compraba hace como antes de la pandemia, pero antes de tener y nunca nos pasaba, ¿no? Debe ser algún problema en el sistema, no sé. La única forma es apagarlo y prender. Y ahí desaparece, nos deja un tiempo y de nuevo vuelve a aparecer. Entonces, seguiremos, ¿no? Porque no hay forma de bloquear. Es, es, muy, es muy incómodo, o se puede tolerar o no. Ya, ok, vamos a seguir a ver. Entonces aquí tenemos el ángulo de inclinación, ¿no? Por ejemplo, en un niño de 3 años el ángulo de inclinación es de 135. En el adulto es 126 grados. Y en personas ancianas el ángulo disminuye. Y aquí es más frecuente las fracturas, ¿no? Uno, la osteoporosis por el envejecimiento. Dos, la fragilidad, no hay una buena nutrición, ¿no? El aparato digestivo también no es el mismo, ya no se aprovechan los nutrientes, ¿no? Ya los reflejos se pierden, hay pérdida de la estabilidad, ¿no? Entonces todo eso contribuye, ¿no? a estas fracturas, ¿no? Que son frecuentes, ¿no? Entonces, ahora, existe otro ángulo, se llama el ángulo de torsión. Y aquí tenemos el eje, ¿no? El eje longitudinal sería el punto, ¿no? Aquí no lo podemos trazar este eje, ¿no? Aquí este punto sería el eje longitudinal del cuerpo del fémur. Y si cogemos aquí, este sería el eje de torsión, ¿no? El eje transversal de los cóndilos, ¿no? De estos cóndilos que lo estamos viendo abajo, deben estar, pero el ¿no? Entonces también este eje también influye más en el problema de fractura, ¿no? Lo hace más frágil, ¿no? Entonces aquí he visto por su cara anterior algunas de las incisiones musculares, ¿no? En la cara anterior del fémur. Y de la diáfisis del fémur se inserta el vasto intermedio, uno de los fascículos del cuádriceps, ¿no? Por dentro está el vasto medial y por fuera el vasto lateral. Pero no solo esto de aquí va a seguir a la línea áspera, por detrás, ¿no? Por detrás. Es medial a la línea áspera. Igual este será lateral a la línea áspera, pero por la parte posterior. Ahora, ¿qué músculos se insertan aquí en el trocánter mayor? Aquí en la fosita trocantérica, ahí se va a insertar el obturador interno, el, el obturador externo y los músculos gemelos. Aquí en la fosa, principalmente en la fosa está el obturador externo. Por encima de la fosa, el obturador interno. No, y a los lados del obturador interno están los gemelos. Son músculos pequeños, le llaman gemelos o géminos, ¿no? Entonces, esta es la cara medial del trocánter mayor. El trocánter mayor tiene una cara medial, una cara superior, una cara lateral, una cara anterior y una cara posterior. Entonces, en cada cara se inserta un músculo diferente. En la cara medial, el obturador interno y el obturador externo. Pero el obturador externo en la fosa, en la fosa propiamente, ¿no? Por encima de la fosa, el obturador interno. A los lados del obturador interno, hacia arriba, el gemelo superior y debajo el gemelo superior o gemino, ¿no? Y en el borde superior, aquí arriba, el piriforme. Este que está pintado acá es en el borde superior o cara superior, el piriforme. En la cara externa, aquí no está pintado. En la cara externa, el glúteo medio, el glúteo medio. El glúteo medio es un músculo potente, ¿no? Que es en toda la cara externa está. En cambio, el glúteo menor
está en el borde anterior o en la cara anterior, solo en esta zona, ¿no? En el trocánter menor, aquí se va a necesitar el iliosoas o psoas ilíaco, ¿no? Ahora, aquí, visto en una vista posterior, tenemos arriba el glúteo medio, se va a insertar en la cara externa aquí. El piriforme en la cara superior. Cara superior, el piriforme. Cara externa, el glúteo medio. En la cara posterior del trocánter mayor o cresta intertrocanteria, el cuadrado femoral. Aquí es el cuadrado femoral. Y en el trocánter menor, el iliosoas o psoas ilíaco, ¿no? Ahora aquí, en la línea áspera. En la línea áspera principalmente están los aductores. El aductor largo, ¿no? El aductor menor, ¿no? Y el aductor magno. El aductor mayor es este de aquí. El aductor mayor, el que viene hasta el tubérculo del tercer aductor de este de aquí, ¿no? Este es el aductor mayor o aductor magno, ¿no? Más hacia adelante, el aductor menor, más pequeño, y esta inserción es del aductor largo. El aductor largo está también por delante del aductor menor. Se viene desde aquí, así por delante, y continúa por aquí, ¿no? Porque para poder visualizar al aductor menor, primero vemos al aductor largo. Detrás del aductor largo está el aductor menor, pero el aductor largo continúa hacia la parte inferior hasta aquí. Entonces, la línea áspera principalmente están los tres aductores, ¿no? Los tres aductores. Ahora, hacia adentro, este de aquí, este es el vasto medial. Medialmente es el vasto medial, a la línea áspera. Lateralmente a la línea áspera está el vasto lateral el vasto lateral, ¿no? Entonces la línea áspera al centro, vasto lateral, vasto medial. Aquí tenemos, esta es la cara medial, porque esta es la cabeza del fémur. Aquí es el vasto medial, ¿no? Entonces la línea áspera está aquí, por dentro de la línea áspera, ¿no? Hacia la parte medial, el vasto medial, ¿no? El hueso con la edad, ¿no? Empieza a ser más poroso y estos poros son más grandes, no hay menos tejido óseo, ¿no? Entonces estos huesos son más frágiles, ¿no? Durante cualquier traumatismo que una persona relativamente joven puede soportar, ¿no? Ellos no pueden, fácilmente se fracturan. La osteoporosis, no solamente con el envejecimiento hay osteoporosis, también hay pérdida de la masa muscular, ¿no? Entonces, esta pérdida de masa muscular, pérdida de tejido óseo, ya no hay un buen control del equilibrio, ¿no? Uno, siendo joven, se tropieza inmediatamente, puede saltar, ¿no? Ahí los reflejos están más vivos, más despiertos, ¿no? Entonces, en cambio, en la persona de edad se va perdiendo todo eso y son más frágiles ante traumas de pequeña intensidad, ¿no? Terminan en fracturas, ¿no? Entonces, aquí tenemos los huesos de la pierna. El único hueso del muslo es el fémur. Los huesos de la pierna, ¿no? Son la tibia, es medial, la tibia es medial y el peroné es lateral. Al peroné también se llama, en los libros, el MUR le llaman fíbula, pero su nombre antiguo es peroné. Los traumatólogos siguen llamando peroné, pero la nomenclatura en los libros de anatomía, en algunos de los libros le llaman fíbula, ¿no? Entonces son sinónimos, ¿no? Cuando lleven ustedes traumatología, mal lo van a llamar, pero fractura del peroné,
No dicen fractura de la tibia, fractura del peroné. Entonces es importante saber que la fíbula es el peroné, ¿no? El peroné es lateral, la tibia es medial, ¿no? Ambos tienen epífisis proximal, ¿no? Y tienen epífisis distal, son huesos largos. Tienen diáfisis, cuerpo de estos huesos largos. Una vibra aquí, a este es el cóndilo medial, ¿no? Este es el cóndilo medial y este es el cóndilo lateral. Igual que el fémur, ¿no? Cóndilo medial del fémur, cóndilo lateral. Entonces aquí los nombres se confunden, ¿no? Antes a esto se llamaba tuberosidad medial, tuberosidad lateral y tuberosidad anterior, ¿no? El único que permaneció con su nombre de tuberosidad es este, la tuberosidad anterior de la tibia, ¿no? Entonces, cuando hacen de cóndilo, tienen que, ¿de qué cóndilo? ¿Cóndilo de la tibia o cóndilo del peroné? Perdón, del fémur, ¿no? Y en traumatología probablemente sigue llamándose tuberosidad medial, tuberosidad lateral, ¿no? Entonces igual ahí hay que tener los dos nombres, ¿no?, en la memoria para, pues, cuando vean pacientes o vean una historia clínica, para entender que esto también se llama tuberosidad medial, tuberosidad lateral. Entonces, arriba se llama platillo tibial. Estas superficies, su nombre antiguo y en traumatología se llama platillo tibial. Platillo tibial medial, platillo tibial lateral, ¿no? Están los platillos tibiales donde se va a encontrar aquí un menisco, se llama el menisco lateral, y aquí un menisco medial. Los meniscos hacen posible que los cóndilos del fémur, que son grandes, ante superficies pequeñas de la tibia, no encajen, ¿no? Este es plano, en cambio la superficie del cóndilo es más convexo, ¿no? Entonces no encaja exactamente. Entonces para eso existe aquí un menisco, se llama menisco articular, es un tejido fibroso, fibrocartilaginoso, que rellena el contorno para que el cóndilo encaje de la mejor forma, ¿no? Entonces va a haber mejor estabilidad. Entonces habrá un menisco articular lateral, un menisco articular medial, ¿no? De esta forma hay una mejor estabilidad de la articulación de la rodilla. Entre ambos platillos tibiales o superficie articular, ¿no?, existen unas espinas, ¿no? Espinas articulares, espinas tibiales, ¿no? Lateral, espina tibial medial, es un nombre antiguo, aquí le llaman eminencia intercondilar. Entonces, estas son las eminencias. Entonces, el ligamento cruzado anterior se va a insertar por delante de las eminencias intercondiles o espina condile, aquí. Se llama el ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado posterior en esta área se llama área retroespinosa. El cruzado posterior aquí. Entonces, los nombres de cruzado anterior y posterior se refieren donde se inicia, ¿no? El cruzado anterior y aquí estará el cruzado posterior. De aquí se va al cóndilo, igual de aquí a la cara interna, y aquí a la cara externa del cóndilo. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ahora, esa es la epífisis proximal de la tibia. La epífisis proximal del fémur, a esto se llama cabeza del fémur. No hay mayor detalle aquí en la cabeza del peroné. No hay mayor detalle, solo que aquí se inserta el bíceps. El bíceps femoral se va a insertar en la cabeza del peroné. Otra referencia acerca de la cabeza del peroné, por aquí viene un nervio, se llama nervio peroneo común, y justo en la cabeza del peroné se divide en peroneo profundo y nervio peroneo superficial, ¿no? Esas son sus dos relaciones más importantes, ¿no? Y es palpable. Ustedes palpan la rodilla en la parte lateral, ahí van a palpar la cabeza del peroné. Este es palpable, ¿no? Entonces, en la
en la cara o la tibia tiene tres bordes. Un borde anterior, que es este de aquí. Tiene un borde medial, que es este de aquí, y tiene un borde lateral. El borde lateral está mirando al peroné, también se llama borde interóseo, porque en este borde interóseo se está insertando la membrana interósea. Esta es la membrana interósea. La membrana interósea está en el borde lateral de la tibia y en el borde medial del peroné, ¿no? Entonces, si yo corto al peroné, a la tibia en forma transversal, la tibia tiene tres caras, una cara medial, una cara lateral y detrás una cara posterior. Es una sección como de un triángulo, ¿no? Cara medial, cara lateral y cara posterior. Borde anterior, borde medial y borde lateral o borde interóseo, ¿no? Igual la fíbula o peroné tendrá un borde anterior, un borde medial o interóseo y un borde lateral. Cara lateral, cara lateral, cara medial y cara posterior, ¿no? Entonces, a estos huesos lo une la membrana interósea, ¿no? De esta membrana interósea hacia adelante será el compartimiento anterior, lateralmente el compartimiento lateral. Hay tres compartimientos, ¿no? Si hacemos un corte transversal, tres compartimientos musculares, ¿no? Acompañado de sus venas, de sus arterias, de sus nervios correspondientes. En la parte inferior tenemos el epífisis distal de la tibia y del peroné. ¿No? A estas prominencias que nosotros también lo podemos palpar en nosotros mismos, ¿no? Aquí se llama maleolo medial, pero su mejor nombre es maleolo tibial. Maleolo tibial y maleolo peroneo, ¿no? Entonces, maleolo medial, maleolo lateral, ¿no? Entonces, esas son las prominencias que nosotros podemos palpar en uno o en el paciente, ¿no? Cuando el paciente viene al consultorio, ustedes tienen que, al examinar, le decir, doctor, me duele aquí, ¿no? Entonces, ustedes al palpar, parte, parte del examen, parte del examen. La historia clínica tiene dos partes, ¿no? La parte del interrogatorio y la parte del examen físico. El interrogatorio le llaman anamnesis. Haga la anamnesis del paciente, le dice, ¿no? Entonces ustedes empiezan a preguntar la edad, ¿no? Dónde ha nacido, de dónde viene, porque nace en Piura, pero vive en Lima, pues hace 50 años, ¿no? Entonces, lugar de nacimiento, lugar de procedencia, el trabajo, el tipo de trabajo, ¿no? Después, algunos hábitos, fuma, bebe alcohol, ¿no? O drogas, ¿no? Hay pacientes que... Todos esos datos son importantísimos. Ustedes tienen que ser expertos preguntando. Deben sacar todos los datos y deben ser expertos examinando al paciente, ¿no? Y se llama el examen clínico, cuando uno va examinando, ¿no? Palpando, o auscultando, o percutiendo, ¿no? Entonces, para eso tienen que saber la anatomía, ¿no? Entonces el paciente le dice, doctor, me duele el pente aquí. Entonces hay un dolor en el maleolo, en la historia clínica. ¿De cuánto tiempo? Hace 3 semanas que tengo un dolor aquí. ¿Tiene algún antecedente? Tienen que saber guiar al paciente para llegar al diagnóstico. ¿No hay algún antecedente, alguna caída, ¿no? Algún traumatismo, ¿no? Entonces también vale eso, ¿no? Entonces, ver qué otras enfermedades tiene de fondo. De repente es un paciente con insuficiencia renal, ¿no? Que ahí hay descalcificación de los huesos, ¿no? Puede tener eso, a veces hay fracturas, se llaman fracturas patológicas, o sea, no ha tenido ningún traumatismo y tiene una fractura. Entonces, porque el hueso ya está osteoporótico,
no algún movimiento simple, fracturado, pero no hay antecedente, ¿no? Entonces, el examen físico se basa en la anatomía, ¿no? En la cara posterior, aquí algunos relieves de importancia, como esta línea, en la cara posterior de la tibia, se llama la línea oblicua del sóleo. También le llaman línea oblicua de la tibia. Aquí se va a insertar el músculo sóleo, un músculo potente del compartimento posterior de la pierna, ¿no? Entonces, aquí se inserta el músculo sóleo. Aquí hay una zona triangular. En esta zona triangular se inserta el músculo popliteo. Antes les señalé que había un área poplitea, ¿no? Pero también hay una zona de inserción para el músculo popliteo, o sea, existe un músculo que se llama popliteo, ¿no? Entonces, este es el área del músculo popliteo, ¿no? Lo vamos a ver. Este es de otro autor, que del Netter en inglés, no son los mismos. Todos los huesos tienen un foramen, todos los huesos son tejidos vivos, y los tejidos vivos tienen agujeros nutricios, ¿ya? Por ahí entra una arteria, sale la vena, todos los huesos tienen agujeros nutricios, ¿no? Este es del mu, ¿no? Aquí existe un orificio, aquí en la membrana interósea existe un orificio para los vasos. Por aquí viene la arteria poplitea. La arteria poplitea llega hasta este nivel, pero por detrás, por aquí. La arteria poplitea viene por detrás, ¿no? Y se llama arteria poplitea hasta la inserción en el borde inferior del músculo poplitea, hasta aquí. Hasta ahí se llama arteria poplitea. Y luego la arteria poplitea se divide en una arteria tibial posterior, que baja por detrás de la tibia, y aquí da una rama, ¿no?, que se llama arteria tibial anterior. La arteria tibial anterior atraviesa este orificio y la arteria tibial pasa por aquí, ¿no? Entonces aquí podemos dibujar. La arteria poplitea desciende por aquí, ¿no? Cuando esté en el borde inferior del popliteo o del anillo del sóleo, ahí va a haber un anillo a este nivel, ahí cambia de nombre. Va por detrás de la tibia, se llama arteria tibial posterior. Hasta aquí es arteria poplitea. Y luego va a salir la tibial anterior, aquí. Y se va hacia este agujero. Y esa arteria tibial anterior aparece por aquí, por delante de la membrana interósea, ¿no? Y luego hay otra arteria que va detrás del peroné. Esa arteria sale de la arteria tibial, ¿no?, aquí. Y se ubica aquí. Entonces, finalmente, tenemos aquí la arteria poplitea, ¿no?, la arteria tibial posterior, todo esto, en la tibial anterior, ¿no? Esta es la arteria tibial posterior, ¿no? Tibial posterior. Esta es la arteria peronea. Entonces, en el compartimento posterior vamos a encontrar la tibial posterior y la peronea o fibular, ¿no? Y la tibial anterior ya se va al compartimento anterior. Entonces, por aquí, este agujero es importante para que una arteria que esté en el compartimento posterior pasa al compartimento anterior, ¿no? Aquí tenemos algunas inserciones musculares. Aquí habíamos dicho la línea del sóleo para el músculo sóleo. Ahí está. El sóleo se va a insertar aquí en esta línea, la línea del sóleo. Por encima está el músculo popliteo. Esa es la inserción del músculo popliteo, ¿no? Ahora, si estudiamos aquí la epífisis distal del fémur y la epífisis proximal de la tibia y el peroné, vamos a encontrar aquí músculos en la parte, epicondilia lateral. Este es el cóndilo lateral, este es el epicóndilo, ¿no? En esta zona se va a insertar en la parte lateral, la línea media está por aquí,
¿no? La línea media del cuerpo, este es el fémur, tibia y peroné del lado derecho, ¿no? Todo este del lado derecho, ¿no? Cara posterior del fémur, la tibia y el peroné derecho. Entonces, este es el epicóndilo lateral. Aquí vamos a encontrar el músculo plantar. Primero, el músculo plantar. Va descendiendo un poco el músculo gastrocnemio. Gastrocnemio lateral o cabeza lateral de gastrocnemio. Y más hacia abajo el músculo popliteo. Entonces, en ese orden, ¿no? Entonces, primero el plantar, también le llaman plantar delgado, luego el gastronemio lateral, y luego el músculo popliteo. 3 músculos aquí. En cambio, en el epicóndilo lateral, aquí vamos a encontrar el gastrocnemio medial. El gastrocnemio medial, no, uno solo. Claro, más hacia arriba estará el tubérculo del tercer aductor, ¿no? Ahí se inserta el tercer aductor, ¿no? Ahora, en el epífisis proximal de la tibia, ¿no? Por encima del popliteo, esto se llama tuberosidad medial o cóndilo medial de la tibia. Aquí se va a insertar el músculo semimembranoso. Aquí vamos a encontrar como un canal. Ahí va a ver como un canal donde se inserta el semimembranoso. Aquí, el semimembranoso, ¿no? Y en la cabeza del peroné, aquí en la cabeza del peroné, aquí se va a insertar el músculo, el bíceps. El bíceps femoral viene por aquí. Ahí se inserta aquí, en la cabeza del peroné. Pero el bíceps tiene una porción larga y por aquí estará, en esta cresta está la porción corta del bíceps, ¿no? Porción larga del bíceps, porción corta, y forman el tendón común del bíceps femoral. Y ese tendón común termina en la cabeza del peroné. ¿Sí? Desde la fosa poplitea, las espinas intercondilias, ¿no? El pie. Las demás inserciones vamos a ir viendo a medida que vamos viendo región del muslo, región de la pierna, región del pie, ¿no? En el pie, esta es una vista superior del hueso del pie. El más superior es el astrágalo, ¿no? Y este hueso, ¿no? Se va a articular con la tibia y con el peroné, ¿no? El peroné vendrá por la parte externa, el peroné, ¿no? Y la tibia por la parte interna. Pero esta es la parte interna, esta es la parte interna. O sea, aquí estará el peroné y aquí estará la tibia, ¿no? Entonces, aquí estará el maleolo peroneo y por aquí el maleolo tibial, ¿no? Entonces, debajo del astrágalo, este hueso que está por debajo, ese es el calcáneo. El calcáneo es todo este hueso, ¿no? Es el calcáneo. Delante del astrágalo vamos a encontrar al navicular o escafoideo. Hueso navicular o escafoides, ¿no? Y delante del calcáneo, o sea, el astrágalo, esta es la cabeza del astrágalo. La cabeza del astrágalo se articula con el escafoides o navicular. La parte anterior del calcáneo se va a articular con el cuboides, ¿no? Y aquí el astrágalo se está articulando hacia abajo con el calcáneo, ¿no? Ahora, el escafoides o navicular se va a articular con las 3 cuñas. Aquí con la cuña medial, ¿no? Con la cuña media y con la cuña lateral. Esas son las 3 cuñas o cuneiforme, algunos le llaman, ¿no? Y lateralmente esta tercera cuña o cuña lateral o cuña externa con el cuboides, ¿no? Ahora, estas cuñas, las 3 cuñas, también se llama primera cuña, segunda cuña
De la parte medial afuera se cuenta primera cuña, segunda y tercera cuña. Estas cuñas ya se están articulando con los metatarsianos, ¿no? Los metatarsianos también están numerados. Este es el primer metatarsiano, es de afuera, de adentro hacia afuera. Segundo metatarsiano, tercer metatarsiano, cuarto metatarsiano y quinto metatarsiano. Es de adentro hacia afuera, ¿no? En la mano era al revés, de afuera hacia adentro los metacarpianos, ¿no? Ahora, estos metacarpianos se van a articular ya con la falange proximal, todos son falange proximal, ¿no? Y aquí la falange proximal del dedo gordo, aquí no se llama pulgar, aquí es el dedo gordo, se articula la falange proximal con la distal, ¿no? Hallux también le llaman al dedo gordo, le llaman hallux, ¿no? Con H. Y aquí tendríamos la falange proximal con la media y la media con la distal, igual con cada uno de los dedos. También existen estos espacios, los espacios interóseos. Este será el primer espacio interóseo, el segundo espacio igual se cuenta de afuera, de dentro hacia afuera. Tercer espacio interóseo, cuarto espacio interóseo. Y van a ser ocupados, igual que en la mano, por músculos interóseos dorsales y hacia la planta interóseos plantares, ¿no? Ahora, esta es una vista superior, visto de arriba, el pie del lado derecho. Este es visto por abajo, el pie del lado, igual del lado derecho. Pero esta es una vista plantar, ¿no? Entonces, aquí primero tenemos al calcáneo, ¿no? Y arriba tenemos al talus. Se llama al astrágalo, también se llama talus. En el mur le llama talus, pero la nomenclatura antigua es astrágalo. Y los traumatólogos van a seguir llamando astrágalo, y no cambian. Igual que en ginecología y obstetricia, la pelvis es con la nomenclatura antigua, ¿no? Entonces, astrágalo o talus, ¿no? Luego tenemos que el calcáneo, habíamos dicho que se inserta con el cuboides, la cabeza del talus o astrágalo con el navicular o escafoides, ¿no? Y aquí estarían las cuñas, de la primera cuña, la segunda cuña y la tercera cuña. Y este es el cuboides. Y estos se van a articular con los metatarsianos, ¿no? También vamos a encontrar algunos huesos, se llaman huesos sesamoideos, ¿no? Huesos sesamoideos. Ahí se insertan algunos músculos, algunos grupos de fibras musculares, ¿no? Aquí en una vista lateral del pie del lado derecho, aquí podemos observar ya el astrágalo en toda su integridad. Tenemos aquí, esta es la cabeza del astrágalo, que se articula con el hueso escafoides o navicular, ¿no? El astrágalo hacia abajo se va a articular con el calcáneo, ¿no? Se llama articulación subastragalina. Esta es la articulación subastragalina, ¿no? Aquí el escafoides articulando con esta vista, con las cuñas, ¿no? Se va a articular con las tres cuñas, y aquí el calcáneo con el cuboides, ¿no? Y estas cuñas y el cuboides con los metatarsianos, ¿no? Y aquí tenemos las falanges, ¿no? Ahora, aquí el quinto metatarsiano, este es el quinto metatarsiano, ¿no? Tiene una prominencia que se llama tuberosidad del quinto metatarsiano. Este es prominente, ¿no? Más prominente que se ve en el dibujo, ¿no? Así. Se llama, esa es la tuberosidad del quinto metatarsiano. Ahí se va a insertar el músculo peroneo lateral corto. El músculo peroneo lateral corto. En la tuberosidad del quinto metatarsiano, el peroneo lateral corto. Y en el dorso del quinto metatarsiano, para diferenciar en cuanto a la ubicación,
Aquí se va a insertar el músculo tercer peroneo. El músculo se en el dorso del quinto metatarsiano, en la epífisis proximal está se llama tercer metatarsiano. Perdón, tercer peroneo. El músculo se llama tercer peroneo o peroneo anterior. Luego tenemos aquí, esta es la parte lateral, la parte medial igual. Aquí tenemos la articulación entre el talus o astrágalo con el calcáneo. El calcáneo aquí tiene una prominencia, este es prominente. No, aquí no se ve, pero es prominente. No, este prominente está en parte, está soportando el peso del cuerpo a través del astrágalo. Este es un relieve es un relieve que sobresale, ¿no? Y ahí se está articulando. Este relieve se llama el sustentáculo tali, ¿no? El sustentáculo tali, ¿no? Estas son las tuberosidades del calcáneo. Esta prominencia se llama tuberosidad. Entonces aquí tenemos las tuberosidades del calcáneo, ¿no? En esta tuberosidad superior, acá se inserta el tendón de Aquiles, ¿no? O tendón común del sóleo con los gemelos, ¿no? Tendón calcáneo o tendón de Aquiles en esta tuberosidad. Después lo demás es, aquí está el astrágalo o talus con el navicular, ¿no? Aquí una vista de perfil, ¿no? Superior y lateral, ¿no? Aquí está la articulación entre el peroné. Aquí la tibia con el peroné forman una articulación, perdón, una superficie articular, se llama la mortaja tibio-peronea, ¿no? Cuando se juntan estos dos huesos, dejan una concavidad aquí. A esa concavidad se llama mortaja tibio-peronea. Y en esa superficie articular tibio-peronea entra el talus o astrágalo. Y la articulación se llama tibio, una articulación tibio, peroneo, astragalina, ¿no? Esta es la articulación del tobillo. En base a esta articulación se mueve el pie hacia arriba, será extensión. Cuando el pie va hacia abajo se llama flexión. Entonces el movimiento es de extensión y aquí hacia abajo flexión, ¿no? Igual que la mano. Si se olvidan, siempre colocan su mano como si fuera su pie. Si este es el dorso del pie, como el dorso de la mano. Si va hacia arriba, se llama extensión, porque los músculos extensores están aquí. En el compartimiento anterior están los extensores. Y cuando esos músculos se contraen, hacen la extensión del pie. Y los músculos flexores están en el compartimiento posterior y van a la planta del pie. Estos serán los músculos flexores, estarán aquí atrás, y hacia adelante están los músculos extensores, o hacia arriba. Entonces, hacia abajo, flexión plantar, y aquí extensión, ¿no? Entonces, todos los músculos extensores están aquí, por delante, y los flexores están por detrás y por debajo del pie. Vamos a ver. Es lo mismo en otra. Aquí tenemos aquí el pie, ahí dentro de la tomografía hay hay programas, ¿no? Hay programas para poder solo dejar hueso, la reconstrucción solo del hueso. Entonces aquí es más fácil detectar las fracturas, ¿no? A veces una tomografía simple, sin reconstrucción, es difícil. Hay que tener bastante experiencia y saber la anatomía. Si el que quiere dedicarse a la radiología como especialidad,
saber bastante de anatomía, porque es pura anatomía. Entonces, y es un trabajo simple. Se sientan y miran imágenes, ¿no? Y escriben, ¿no? Y hay una secretaria que ustedes van leyendo la placa y la secretaria va digitando. Y sale el resultado, ¿no? Placa tras placa. Tomografía, resonancia, radiografías simples, ¿no? Y algunos se dedican a la ecografía más, otros a la tomografía, otros a la resonancia. Hay también se llama radiología intervencionista, o sea, inyectan sustancia de contraste a través de la arteria y ven todo el árbol arterial para ver trombosis, obstrucciones, ¿no? Entonces, hay las especialidades y dentro de cada especialidad hay subespecialidades, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos el calcáneo. Este es el calcáneo y aquí vemos fractura del calcáneo. Tiene múltiples líneas de fractura. Se llaman líneas de fractura cada uno de esos, ¿no? O trazos de fractura. Probablemente este paciente ha caído de lo alto de talón, ¿no? Al caer de talón se fractura el calcáneo. Fractura del calcáneo, este es en su cara lateral, ¿no? Aquí en su cara medial. Ahí está la línea de fractura, ¿no? Múltiples zonas de fractura. No, y los puntos sobre el cual se deposita el peso del cuerpo es aquí. Uno es el calcáneo, es un punto de apoyo. Otro punto de apoyo es esta cabeza del primer metacarpiano, metatarsiano, la cabeza. Ese es otro. Y otro es la cabeza del quinto metatarsiano. Entonces, estos son los puntos de apoyo. Es un trípode, es un triángulo, ¿no? Aquí estaría la cabeza del primero, no, del primero, este es el quinto. Cabeza el primer metatarsiano, perdón, y el calcáneo. Ahí se forma un triángulo, ¿no? O si quieren, la línea del peso sería así. Y tiene 3 puntos en los cuales se deposita todo el peso del cuerpo, ¿no? Es un trípode, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Este es el peroné. Aquí tenemos el peroné. Se llama el malleolo peroneo. Toda esta zona es el malleolo peroneo. Allá hasta el fondo estará la tibia, ¿no? Aquí tenemos este es el astrágalo. El astrágalo. Aquí está el calcáneo. Delante del astrágalo está el navicular o escafoides, ¿no? Delante del calcáneo está el cuboides, ¿no? Y delante aquí estará la que está al fondo, es la primera cuña o cuña medial, la segunda cuña o cuña media, la tercera cuña lateral. Y los metatarsianos, la primera, segunda, tercera, cuarto y quinto metatarsiano, ¿no? Entonces, ustedes saben la anatomía, ustedes pueden leer una placa, ¿no? Aquí está, esto se llama la mortaja tibio-peronea. Esta es la mortaja tibio-peronea. Este será el malleolo tibial, ¿no? Aquí está la superficie articular del escafoides, ¿no? Perdón, del astrágalo. La articulación se llama tibio, peroneo, astragalina. Y en esta articulación se produce la extensión del pie, ¿no? La flexión del pie. Y cuando la planta mira hacia afuera, se llama eversión. Y cuando la planta mira hacia adentro, se llama inversión, ¿no? Aquí la línea media. Vamos a dibujar a la planta del pie, ahí estaría en horizontal, está descansando sobre el piso, ¿no? Ese es el pie visto por delante. Cuando esta planta mira hacia adentro, la planta está aquí. A eso se llama inversión. La planta del pie está mirando hacia la línea media.
¿no? Cuando la planta del pie mira hacia afuera, vamos a suponer que es la planta, ¿no? Está mirando hacia afuera, eso se llama eversión, ¿no? Así. La planta mira hacia eversión y cuando la planta del pie mira hacia adentro, ¿no? Se llama inversión, ¿no? Entonces habrá músculos que hacen la extensión, músculos extensores, habrá músculos flexores, ¿no? Habrá músculos que hacen la inversión del pie, y habrá músculos que llevan la planta hacia afuera, músculos que hacen la eversión del pie, ¿no? La eversión. Y esos movimientos se producen en esta articulación tibio-peronea astragalina. Aquí tenemos una radiografía simple. En esta radiografía simple estamos viendo aquí, este es la tibia, ¿no? Este es el astrágalo o talus, ¿no? Aquí tenemos el calcáneo. Este es el astrágalo, se une con el navicular o escafoides y el calcáneo con el cuboides, ¿no? Y aquí estarán las cuñas, ¿no? Las cuñas, este debe ser este de aquí, la cabeza del primer metatarsiano, y al otro lado la cabeza del quinto metatarsiano. Entonces el peso del cuerpo recae sobre la tuberosidad inferior del calcáneo, sobre la cabeza del quinto metatarsiano y la cabeza del primer metatarsiano, ¿no? Sobre esos puntos, ¿no? Ahora, ¿por qué sobre esos puntos? Porque normalmente tiene que haber una concavidad, un arco antero-posterior, de adelante hacia atrás, y debe haber un arco transverso, ¿no? O sea, el pie tiene dos arcos, ¿no? La planta del pie, ¿no? Un arco longitudinal y un arco transverso, ¿no? ¿Por qué es importante los arcos? Para dejar un espacio aquí por donde pasan las arterias, las venas, estarían comprimiendo la arteria, el nervio, ¿no? No habría una buena vascularización. Entonces es importante los arcos plantares, ¿no? Aquí, imágenes más cercanas. Aquí tenemos la articulación tibio-peronea astragalina, ¿no? La articulación subastragalina, ¿no? Y fíjense, los espacios articulares deben ser uniformes, ¿eh? Los espacios son uniformes. Igual aquí, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean, claro, aquí en una radiografía, las imágenes se van a superponer, ¿no? Pero con la práctica ustedes empiezan a ver los espacios interarticulares, ¿no? Aquí son uniformes. Eso cuando hay sospecha de fractura, ¿no? O alguna enfermedad articular, ¿no? A veces el trazo de fractura apenas se ve, pero aquí hay un desnivel, ¿no? El frente, una superficie está a un nivel, el otro está a otro nivel. O sea, no hay una continuidad, ¿no? Entre las superficies articulares, o el espacio interarticular no es uniforme. Entonces ahí sospechan de una fractura, ¿no? Y ahí pedirán de repente una tomografía, pueden hacer cortes, hay programas para hacer cortes en la tomografía, ¿no? Ya, ahí nos vamos a quedar y en otro día podemos hacer la región glútea. Gracias, alumnos.